Abigail Tredescu se ajustó las gafas y ejecutó la simulación por enésima vez. Los números verdes sobre el fondo negro indicaban que el nuevo algoritmo funcionaba a la perfección. Se reclinó en la silla y estiró el cuello rígido. El reloj de la esquina del monitor marcaba las 2 de la madrugada, y ella ni siquiera se había dado cuenta de que el tiempo pasaba volando. Otro millón para la empresa, pensó con una leve sonrisa. La oficina de Quantum Analytics, en la planta 32 del centro de negocios de Nashville, hacía tiempo que se había vaciado. Solo por debajo de la puerta del despacho del jefe de departamento brillaba una fina franja de luz. Miles Calloway, como ella, no reconocía el horario laboral estándar cuando se trataba de proyectos importantes. Abigail guardó los resultados y envió el archivo a Miles. No pasó ni un minuto cuando se abrió la puerta de su despacho. «Abby, ¿sigues aquí?» Un hombre alto, de pelo castaño y camisa arrugada, se detuvo en la puerta de su despacho. «El algoritmo está funcionando». Ella ahogó un bostezo. «Ejecución completa, sin errores». Miles se acercó a su escritorio y revisó rápidamente los datos de la pantalla. «Es asombroso. Acabas de ahorrar a los farmacéuticos de Mason unos 50 millones en pruebas. Estarán extasiados». «Espero que nuestro contrato exija un buen porcentaje», sonrió Abigail. «El 10% del presupuesto ahorrado, 5 para la empresa, 1 para mí por los ojos bonitos», le dedicó una sonrisa hollywoodiense, «y 4 para ti. Un trato bastante justo para alguien que hace todo el trabajo duro». Abigail se rió. Este enfoque de la distribución era una de las razones por las que apreciaba trabajar con Miles. Sabía cómo organizar el proceso, encontrar clientes y defender a sus empleados ante la dirección, pero nunca se atribuía el mérito del trabajo de los demás. «¿Volverá a esperarte Garrett con la cena preparada?» «No lo creo», sacudió la cabeza. «Está en una fiesta de empresa en su bufete. Están celebrando algo, no recuerdo qué». Miles asintió y miró su reloj. «Maldita sea, es muy tarde. Deja que al menos te lleve a casa». «No, gracias. Mi coche está en el aparcamiento». «¿Seguro?» «Se supone que las carreteras están heladas». «Sobreviviré», empezó a hacer la maleta. «Sabes que no me gusta la ayuda de los demás». «Lo sé, por eso me ofrezco. Si no, tendré que buscar un nuevo genio del análisis si te estrellas». «Qué conmovedora preocupación por un empleado», se rió Abigail mientras se ponía el abrigo. «Nunca se tiene demasiado cariño». Miles quiso añadir algo, pero lo interrumpió una llamada. «Lo siento, soy Singapur, tengo que cogerlo». Saludó y desapareció en su despacho, y Abigail se dirigió a los ascensores. 15 minutos después, conducía por las calles vacías de Nashville. La nieve húmeda se derretía lentamente en el parabrisas y los limpiaparabrisas chirriaban monótonamente. Encendió la radio para no quedarse dormida al volante. Los pensamientos de Abigail ya estaban en casa. Garrett probablemente seguía en la fiesta. A su bufete le encantaban las celebraciones fastuosas para cualquier ocasión, un caso ganado, un nuevo cliente o un simple viernes. Se imaginó a su marido engatusando a los socios principales con el encanto que le caracterizaba. Garrett sabía cómo impresionar. Era lo que la había atraído de él hacía 3 años. Confianza, ambición y habilidad para presentarse. Una pareja atractiva, un abogado brillante y un genio del análisis de datos. Al menos eso decían sus conocidos comunes. Abigail suspiró. Últimamente se veían cada vez menos. Ella estaba inmersa en su trabajo, él en sus asuntos legales y su vida social. Cada vez más, Garrett le insinuaba que había llegado el momento de que hiciera carrera en una empresa más grande. «Podrías ganar mucho más dinero con tu talento». Abigail apreciaba la libertad que le proporcionaba Quantum Analytics y trabajar con Miles. El teléfono del asiento del copiloto vibró. Un mensaje de Garrett. «No me esperes levantada. Me quedaré con mis colegas. Hasta mañana».
Abigail sacudió la cabeza. Típico. Pero esta noche se alegraba de poder irse directamente a la cama sin tener que explicar por qué se había quedado en el trabajo hasta tan tarde. La carretera tomó una curva suave y Abigail aminoró un poco la marcha. No se dio cuenta de la mancha de aceite en el asfalto. El coche derrapó bruscamente y Abigail giró el volante para intentar enderezarlo, pero solo consiguió empeorar la situación. Lo último que vio fueron los brillantes faros de un coche que circulaba en sentido contrario y un árbol junto a la carretera que se acercaba rápidamente al parabrisas. Lo primero que Abigail oyó al recobrar el conocimiento fue el monótono pitido del equipo médico. Luego sintió el penetrante olor de un antiséptico. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y, cuando intentaba moverse, le dolía todo el cuerpo. «Shh, no tienes que moverte», sonó la voz de un hombre cerca de ella. Se esforzó por abrir los ojos y vio la silueta borrosa de su marido. Garrett estaba sentado junto a su cama, con el teléfono en la mano. Al darse cuenta de que estaba despierta, apartó el aparato y se inclinó hacia ella. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», jadeó ella. «¿Qué ha pasado?» «Un accidente. Tu coche chocó contra un árbol. Los médicos dicen que tienes suerte de estar viva». Intentó concentrarse en su cara, pero parecía extrañamente borrosa. Las imágenes de la noche anterior volvieron en fragmentos. El trabajo atrasado, el algoritmo, la conversación con Miles, la carretera resbaladiza. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Casi 2 días. Tiene una conmoción cerebral, un brazo roto y múltiples contusiones. Intentó mover los dedos de la mano derecha y sintió una pesada escayola. «¿Dónde están mis gafas?» «Se rompieron en el accidente. He traído unas de repuesto». Garrett sacó las gafas del bolsillo de la chaqueta y se las puso con cuidado. El mundo a su alrededor se aclaró de inmediato. Una habitación de hospital normal, una ventana que daba al aparcamiento, el propio Garrett con un traje caro y una expresión de ansiedad en el rostro. Pero había algo raro en esa ansiedad. Ella no podía precisar exactamente lo que era. «¿Qué tan grave es?», preguntó. Garrett apretó los labios. «Las lesiones físicas se curarían en unas semanas, pero...», tartamudeó. «Los médicos dicen que puede haber complicaciones. Traumatismo craneal. Han encontrado una pequeña hemorragia». Abigail sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué significa eso?» «No están seguros. Posibles problemas de memoria, concentración, función cognitiva», apartó la mirada. «Pero nada definitivo. Tenemos que esperar y ver». Abigail cerró los ojos. Para alguien cuyo cerebro era su principal herramienta de trabajo, aquello sonaba a sentencia. Llamaron a la puerta de la sala y vio a Miles con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Parecía cansado, con ojeras, como si llevara días sin dormir. «Hola, Abby», dijo en voz baja. «Nos has dado un susto». Garrett se tensó ligeramente. «Vine ayer, pero estabas inconsciente», continuó Miles acercándose. «¿Cómo estás?» «Vivo», intentó sonreír. «Un poco magullado. Toda la empresa está preocupada por ti». Miles dejó las flores en la mesilla. «Mason llamó personalmente cuando se enteró. Ya han utilizado tu algoritmo y los resultados han superado las expectativas». «Es estupendo». Abigail sintió un orgullo que fue inmediatamente sustituido por ansiedad. «Pero no sé cuándo podré volver al trabajo». «No pienses en eso ahora», dijo Garrett rápidamente. «Necesitas descansar». «Por supuesto», asintió Miles. «El trabajo no va a ninguna parte. Lo más importante ahora es tu recuperación». En ese momento entró en la habitación el médico, un hombre mayor de bigotes grises y mirada atenta. «Señorita Tredescu, me alegro de verla despierta», miró a los visitantes. «Caballeros, ¿podrían concedernos unos minutos?» Garrett y Miles salieron al pasillo. El doctor Richardson, como se presentó, le hizo algunas pruebas básicas, comprobando sus reacciones y su memoria.
Los resultados son alentadores, dijo finalmente, pero tenemos un largo camino de rehabilitación por delante. Un traumatismo craneal es un asunto serio, sobre todo con su perfil de lesiones. ¿Podré volver a trabajar?, preguntó Abigail sin rodeos. Soy analista de datos. Mi trabajo requiere concentración total y cálculos complejos. El médico la miró atentamente. No en los próximos meses, en absoluto. Su cerebro necesita descanso y recuperación. Cualquier esfuerzo mental intenso puede provocar complicaciones graves. Con el tiempo y una rehabilitación adecuada, se recuperarán muchas funciones. La mayoría de los pacientes con este tipo de lesión vuelven a la vida normal en un plazo de 1,5 a 2 años. ¿1 año y medio? Abigail no podía ocultar su horror. No es una sentencia, dijo suavemente el médico. Cada caso es diferente. Eres joven, llevas un estilo de vida sano, lo que mejora tu pronóstico, pero tienes que estar preparado para que la recuperación lleve tiempo y paciencia. Cuando el médico se fue, Garrett y Miles volvieron a la habitación. Era obvio por sus caras que habían oído al menos parte de la conversación. «Hablaré con la junta», dijo Miles de inmediato. «Encontraremos la forma de mantener tu puesto mientras te recuperas». Garrett permaneció en silencio, mirando nervioso su reloj. «Tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente», dijo al fin. «Volveré esta noche». Le dio a Abigail un rápido beso en la frente y se marchó sin despedirse siquiera de Miles. Cuando se cerró la puerta, Miles preguntó en voz baja: «¿Qué ha dicho el médico?». «Que no podré trabajar al menos durante unos meses». Abigail sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una recuperación completa podía llevar hasta 2 años. Miles asintió pensativo. «Ya veo. Bueno, en ese caso, tienes que centrarte en una cosa: la recuperación. Y mi trabajo, mis proyectos. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que la empresa te apoyará. Tu contribución es demasiado valiosa como para renunciar sin más a un empleado de tu nivel por una incapacidad temporal». Había una confianza en las palabras de Miles que tranquilizó un poco a Abigail. «Gracias», dijo en voz baja. «No sé qué haré sin trabajo durante tanto tiempo. Quizá leer por fin todos esos libros para los que nunca tuviste tiempo», sonrió. «Y por supuesto, seguiremos en contacto. No dejaré que te aburras». Cuando Miles se fue, Abigail se quedó mirando por la ventana durante largo rato. La perspectiva de meses sin un trabajo a tiempo completo la asustaba, pero aún más inquietante fue la mirada de Garrett y su precipitada marcha. Había una mirada de decepción y ¿miedo? ¿Miedo? No por ella, sino por otra cosa. Y sospechaba que sabía lo que era. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de pruebas, sueros y visitas al neurólogo. La sala de resonancia magnética, con su túnel zumbante, parecía un portal a otra dimensión donde el tiempo fluía de forma diferente. Cada vez que intentaba concentrarse en tareas sencillas, como leer un artículo de una revista, las letras empezaban a verse borrosas y la cabeza le pesaba. El doctor Richardson, neurólogo jefe de la clínica, entró en la habitación con una carpeta en la mano con los resultados de otro examen. Su rostro se mantuvo profesionalmente imperturbable, como siempre, pero Abigail percibió en sus ojos una mezcla de preocupación y optimismo cauto. «Tengo noticias contradictorias para usted, señorita Tredescu». Se sentó junto a la cama. «La buena es que la lesión no ha afectado a estructuras cerebrales vitales. La mala, se han confirmado nuestros temores. El daño ha afectado a áreas responsables del procesamiento de información compleja. Es muy grave». Abigail intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Estamos viendo una disminución temporal de la función cognitiva. Tendrás dificultades para procesar grandes cantidades de datos, tareas complejas. La multitarea que probablemente estás acostumbrada a manejar en el trabajo está ahora fuera de tu alcance». «¿Y la memoria?». «A largo plazo está relativamente bien, aunque puede haber lagunas fragmentarias».
A corto plazo se ha visto más gravemente afectada. Puedes tener dificultades para recordar información nueva, sobre todo si requiere un procesamiento analítico. Abigail cerró los ojos. Para una analista de datos, semejante diagnóstico sonaba a muerte profesional. Pero es temporal, añadió el médico al notar su reacción. Con el tratamiento y la rehabilitación adecuados, hay muchas posibilidades de que se recupere por completo. El cerebro tiene una plasticidad asombrosa. Sin embargo, se necesita tiempo y seguir estrictamente las recomendaciones. ¿Cuánto tiempo? Para casos como el suyo, normalmente de 1 año y medio a 2 años, posiblemente más rápido, dada su edad y su estado general de salud. Pero no es un proceso lineal. Habrá periodos de rápida mejoría y periodos de estancamiento. Abigail asintió, intentando comprender la información. 2 años sin un trabajo a tiempo completo. 2 años sin algoritmos complejos, sin la esencia misma de su vida. ¿Qué se supone que debo hacer todo este tiempo? Recuperarte, respondió el médico con sencillez. Los primeros meses son un régimen suave para el cerebro. Nada de cálculos complejos, números mínimos, nada de multitarea. Poco a poco iremos introduciendo ejercicios de rehabilitación cognitiva. Es importante evitar el estrés. Puede ralentizar considerablemente la recuperación. Cuando el médico se marchó, Abigail se quedó mirando al techo durante un buen rato. Sus pensamientos eran confusos, incapaces de formar una imagen clara. Intentó visualizar su vida durante los próximos meses, pero solo le causaba un dolor sordo en las sienes. Garrett entró en la habitación. A diferencia del aspecto desaliñado de los primeros días, ahora iba impecablemente vestido, traje caro, pelo perfecto, manicura recién hecha. Inusualmente formal para la visita de su mujer al hospital. Hablé con el doctor Richardson en el pasillo, dijo en lugar de saludar. Me dio detalles de su condición. Abigail observó atentamente la expresión de su rostro. En 3 años de matrimonio, había aprendido a leer el micromimetismo de su marido. Ahora veía una ansiedad mal disimulada, pero no el tipo de ansiedad afectuosa que se siente por un ser querido. No, era ansiedad por sí misma, por su futuro. 2 años, Abby, sacudió la cabeza. 2 años sin trabajo. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que voy a tener que aprender a vivir de otra manera, respondió ella en voz baja. Vamos a tener que vivir de otra manera, recalcó él. Nuestra hipoteca, nuestro club de campo, nuestros planes de vacaciones en Europa. Todo eso estaba calculado en función de tu sueldo. Abigail sintió que la irritación le invadía por dentro. Está ingresada en el hospital con una lesión cerebral y su marido está pensando en hacerse socio de un club. El seguro médico cubrirá el tratamiento, pronunció ella, intentando mantener la calma. El tratamiento básico, sí, pero los mejores especialistas en rehabilitación, tratamientos adicionales, todo eso cuesta dinero, mucho dinero. En ese momento se abrió la puerta y Miles entró en la habitación con una gran cesta de fruta. Al ver el ambiente tenso, se detuvo en la puerta. ¿Es un mal momento? No, está bien, respondió Abigail un poco demasiado rápido. Garrett y yo estábamos discutiendo los aspectos financieros de mi tratamiento. Miles dejó la cesta sobre la mesa e intercambió un apretón de manos con Garrett, que estaba claramente descontento con la aparición de un rival por la atención de su esposa. Eso es exactamente de lo que quería hablar, dijo Miles. Ayer tuve una reunión con la junta directiva. Garrett se mostró cauteloso y Abigail sintió una repentina oleada de ansiedad. Después de todo, solo era una empleada de la corporación. Por muchos millones que ingresara, una profesional temporalmente incapacitada era un lastre para la empresa. Entonces, ¿cuál es la decisión?, preguntó, preparándose para lo peor. Para su sorpresa, Miles sonrió. Te quedas en la empresa. Titularidad plena hasta que puedas volver a trabajar. Pero, ¿cómo? ¿Por qué iban a mantener a un empleado que no puede trabajar durante 2 años?
Porque ese empleado ha aportado unos 80 millones de dólares a la empresa en los últimos 3 años, respondió Miles con calma. Le recordé a la Junta que solo su último algoritmo para Mason Pharma generó 5 millones en beneficios netos. Invertir en su recuperación es pura lógica empresarial. Garrett, que hasta ese momento había fruncido el ceño, mostró interés de repente. ¿Qué tipo de inversión? Miles desvió la mirada hacia él. La empresa se hace cargo de todos los gastos médicos y de rehabilitación que no cubre el seguro. Además, una asignación mensual de $20,000 hasta que vuelvas al trabajo. Abigail sintió que se quitaba un enorme peso de encima. 20,000 no era, desde luego, su sueldo habitual, pero lo suficiente para no tener que preocuparse por los gastos básicos. Eso es muy generoso, dijo con auténtica gratitud. Es justo, la corrigió Miles. La empresa está invirtiendo en su mayor activo. Además, la Junta entiende que el cerebro es un músculo. Incluso con tu deterioro cognitivo temporal, sigue siendo Abigail Tredescu, una de las mejores analistas del país. Garrett, que al principio se había animado ante la mención de la ayuda económica, estaba ahora calculando claramente los números. 20,000 al mes no eran 1 millón al año, y aunque esa cantidad les permitía vivir decentemente, significaba el fin de su fastuoso estilo de vida. Bueno, es mejor que nada, dijo finalmente con una nota de decepción en la voz. Aunque tendremos que replantearnos algunos gastos. Abigail sintió una punzada de resentimiento. En lugar de alegrarse por el hecho de que no tendría que preocuparse por el dinero durante su tratamiento, su marido solo pensaba en cómo afectaría a su comodidad. Una cosa más, añadió Miles. Cuando estés preparada, podemos hablar de un empleo a tiempo parcial, quizá dentro de 6 meses o 1 año, dependiendo de tus progresos. Nada complicado, sin presiones, solo si quieres hacerlo tú misma. Mientras Miles le explicaba los detalles, Abigail notó que la mirada de Garrett pasaba del disgusto a la reflexión y luego a algo parecido al cálculo. Conocía bien esa mirada. Era la que ponía cuando veía un posible beneficio en un caso. Cuando Miles se fue, Garrett se animó notablemente. Bueno, la situación no es tan mala como parecía. 20,000 no son tus ingresos habituales, pero es algo con lo que puedes trabajar. Si puedes volver a trabajar a tiempo parcial en 6 meses. Garrett, el médico dijo 2 años antes de la recuperación total, le recordó Abigail. Miles solo sugirió la posibilidad de una carga de trabajo ligera si me recuperaba bien. Sí, pero los médicos siempre son tranquilizadores. Siempre has sido fuerte, superarás esto más rápido. Abigail miró a su marido y sintió el creciente abismo que los separaba. Era como si el accidente le hubiera quitado el velo de los ojos y ahora lo viera de verdad, no como un marido cariñoso, sino como un hombre para el que ella era una fuente de consuelo. Una semana después del accidente, Abigail salió del hospital. Volver a casa resultó ser otro reto. Su espacioso piso en un lujoso barrio de Nashville, que tanto le había gustado en el pasado, ahora le resultaba extraño. Todo en él recordaba a su antigua vida: cuadros caros, muebles de diseño, la colección de vinos de Garrett. Aquella primera noche, Abigail se dio cuenta de la gravedad de sus problemas cognitivos. Intentó consultar su correo electrónico, pero tras solo 10 minutos de lectura se sintió mareada y con náuseas. Una simple receta de sopa de pollo que había hecho cientos de veces le causó confusión. No podía recordar la secuencia de pasos. Garrett observaba su agonía con mal disimulada impaciencia. Esperaba que mejorara en casa, que el diagnóstico de los médicos fuera exagerado. Ahora, al ver su confusión ante las tareas más simples, no podía ocultar su decepción. Quizá deberías trabajar con un neuropsicólogo privado, sugirió durante la cena. He oído hablar del Dr. Hendricks. Hace maravillas con los pacientes post-CMT. Garrett, necesito tiempo.
respondió Abigail cansada. El doctor Richardson ha elaborado un plan de rehabilitación. No hay ninguna píldora mágica que me devuelva el cerebro a su estado anterior. Solo te sugiero que consideres todas tus opciones. Cortó un trozo de filete. Cuanto antes te recuperes, antes podrán volver las cosas a la normalidad. ¿Y si no vuelve?, preguntó en voz baja. ¿Si realmente tardo 2 años? ¿Si nunca podré trabajar a mi antigua intensidad? La pregunta flotaba en el aire. Garrett dejó el tenedor a un lado y la miró detenidamente. No digas eso. Su voz sonó casi acusadora. Tienes que mentalizarte para ser positiva. Todos los médicos dicen que esa mentalidad es fundamental para la recuperación. Abigail sabía que no se trataba de su actitud. Simplemente no quería considerar la opción de que su cónyuge ya no fuera el generador económico de la familia. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un anteproyecto de su nueva realidad. Garrett pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, se quedaba hasta tarde y a menudo viajaba los fines de semana por asuntos urgentes de clientes. Abigail, mientras tanto, intentaba adaptarse a su estado siguiendo un programa de rehabilitación. Miles la llamaba cada 2 días para interesarse por su bienestar y contarle anécdotas divertidas de la oficina, evitando cuidadosamente cualquier mención a proyectos complicados para no hacerla sentir desconectada del trabajo. Le envió un lector electrónico cargado de libros de ficción, un entretenimiento sencillo que no requería ningún trabajo cerebral analítico. Una tarde, cuando Garrett volvía a llegar tarde, sonó el timbre. Miles estaba en el umbral con una caja de pizza y una botella de sidra sin alcohol. «Quería ver cómo estabas», explicó un poco avergonzado. Abigail se alegró de ver una cara amiga. Se instalaron en la cocina y, mientras comían pizza, ella se sintió normal por primera vez en mucho tiempo. Miles no le exigía razonamientos complejos, no parecía preocupado cuando olvidaba una palabra o perdía el hilo de la conversación. Simplemente retomaba la conversación y la llevaba adelante como si nada hubiera pasado. «¿Cómo va la empresa?», preguntó ella. «Aburrida sin ti», respondió él con sinceridad. «Contraté temporalmente a 2 analistas para cubrir algunos de tus proyectos, pero entre tú y yo no es lo mismo». «Echo de menos el trabajo», admitió Abigail. «Ni siquiera las tareas específicas, sino la sensación de poder resolver problemas complejos. Ahora mismo estoy luchando para dar con una receta de tortitas». «Date tiempo», dijo Miles suavemente. «Tu cerebro se está recuperando. Es como un músculo después de una lesión. Primero necesitas descansar y luego hacer ejercicio ligero. Un día te despertarás y te darás cuenta de que puedes volver a correr». En ese momento se oyó el sonido de una llave en la cerradura del piso. Garrett había llegado a casa y, a juzgar por la expresión de sorpresa de su cara, no esperaba ver una visita. «Miles», dijo con una ligera tensión en la voz, «no sabía que tuviéramos visitas hoy». «Fue espontáneo», se levantó Miles. «Solo pasaba por aquí. Pensé en dejar algo de papeleo para Abigail. Formularios del seguro de la empresa». Garrett asintió, quitándose la chaqueta. «Es muy amable de tu parte». Había un toque de sarcasmo en su voz. «Espero que no estemos abusando demasiado de tu tiempo de trabajo». «En absoluto», sonrió Miles sin ceder a la provocación. «Bueno, tengo que irme. Que te mejores, Abby. Y no olvides tu consulta con el neuropsicólogo el viernes. El coche te estará esperando a las 10 de la mañana». Cuando Miles se fue, Garrett abrió en silencio la botella de whisky y echó un poco en su vaso. «¿Viene a menudo?», preguntó como de paso. «Es la primera vez», respondió Abigail. «Suele llamar». «Llama a menudo». «Cada pocos días. Pregunta cómo me encuentro, si necesito algo». Garrett bebió un sorbo y la miró con una leve risita. «Qué preocupación de un superior, más allá del deber. Solo está preocupado». Abigail se sintió molesta. «No como otros,
que están más preocupados por saber cuándo volveré a ganar 1 millón al año. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Garrett se congeló y luego dejó lentamente el vaso. ¿Eso es lo que crees? ¿Que solo me importa tu dinero? ¿No es así? Ella no se echó atrás. Desde que volví del hospital, solo has hablado de acelerar mi recuperación, de encontrar un médico milagroso, de volver a trabajar más rápido. Ni una sola vez me has preguntado cómo me siento realmente. ¿Qué se siente cuando tu propio cerebro te traiciona? Garrett parecía genuinamente ofendido. Estoy preocupado por nuestro futuro, Abigail, sobre nuestra vida que hemos construido juntos. Siento no sentarme y mimarte como una enfermera. Alguien tiene que pensar en el lado práctico de las cosas. ¿El lado práctico? Sintió que la ira le hervía por dentro. Vi tu estado de cuenta, Garrett. Mientras yo estaba en el hospital, gastaste 4,000 en ese nuevo restaurante de carnes. Otros 2,000 en un reloj. ¿Ese es tu lado práctico? Apretó los dientes. ¿Llevas la cuenta de mis gastos? No. Solo vi el aviso por casualidad cuando buscaba los documentos de nuestro seguro en tu ordenador. ¿Y sabes lo que pensé? Que mi marido, en vez de estar al lado de su mujer en el hospital, estaba de fiesta en restaurantes caros. El rostro de Garrett se contorsionó de ira. Eran cenas de negocios. Estoy intentando conseguir un ascenso para compensar los ingresos que estoy dejando de percibir. Pero desde luego es más fácil para ti pensar que yo derrocho mientras tú sufres. Es más fácil así, ¿no? Así tú puedes ser la víctima y yo el villano. Abigail negó con la cabeza. Era su primer gran escándalo desde el accidente, y notaba que las fuerzas la abandonaban. La cabeza empezó a dolerle. No quiero discutir, Garrett. Necesito descansar. Por supuesto, terminó su whisky de un trago. Una forma conveniente de terminar una conversación desagradable. Me voy a dormir a la habitación de invitados, no quiero molestarte. Cuando se marchó, Abigail se hundió lentamente en una silla. Era agridulce darse cuenta de que el hombre con el que había compartido su vida durante los últimos 3 años no era quien ella creía. O quizá era ella la que había cambiado. El accidente fue como quitarle el velo de los ojos, y ahora veía las cosas como realmente eran. Marzo en Nashville había sido sorprendentemente cálido. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, creando dibujos dorados en el suelo del salón. Abigail estaba sentada en el sillón junto a la ventana, pasando lentamente las páginas de una novela. La lectura de ficción formaba parte de su programa diario de rehabilitación. Las historias sencillas eran más fáciles que los artículos profesionales, pero tenía que hacer pausas cada 30 minutos cuando las palabras empezaban a desdibujarse ante sus ojos. Habían pasado 3 meses desde el accidente, 3 meses de una nueva vida, en la que tenía que volver a aprender las cosas más sencillas, a planificar el día, a preparar las comidas según las recetas, a acordarme de tomar la medicación. Curiosamente, esto último fue lo más difícil. Su cerebro se negaba obstinadamente a retener información sobre cuándo debía tomar las pastillas. El teléfono de Abigail zumbó, recordándole que debía consultar con el neuropsicólogo. Sonrió agradecida al aparato. Instalar una aplicación especial de recordatorio había sido idea de Miles y le facilitaba mucho la vida. Las consultas tenían lugar 2 veces por semana en un centro médico al otro lado de la ciudad. La empresa enviaba fielmente un coche a recogerla, aunque Abigail insistía en que podía utilizar un taxi. Forma parte del paquete de prestaciones, explicó Miles. No hay costes adicionales. La doctora Elizabeth Frost, su neuropsicóloga, era una mujer bajita de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Su primer encuentro no fue un buen augurio. Abigail pensó que esta persona iba a diseccionar su cerebro sin piedad. Pero después de unas cuantas sesiones, se dio cuenta de que tras su severa apariencia se escondía un auténtico deseo de ayudar. ¿Cómo va la lectura?
preguntó el doctor Frost mientras Abigail se acomodaba en la silla de enfrente. Mejor. Puedo leer durante 1 hora sin descanso si el texto no es demasiado difícil. Excelente. ¿Qué tal las tareas cotidianas? ¿Cocinar? ¿Planificar? Todavía me confundo a veces, pero con menos frecuencia. La semana pasada olvidé apagar la cocina. Menos mal que estaba en casa y lo olí. La doctora Frost tomaba notas en su cuaderno. Es normal, Abigail. Estás haciendo progresos impresionantes para tu tipo de lesión. La mayoría de los pacientes en esta etapa todavía están luchando con las cosas básicas. ¿En serio? Abigail no pudo ocultar su sorpresa. Le parecía que la recuperación era angustiosamente lenta. Absolutamente. Tu nivel básico de función cognitiva estaba muy por encima de la media, lo que te da una ventaja en la rehabilitación. El cerebro tiene facilidad para reorganizarse y encontrar nuevas vías, sobre todo si tienes una buena base. Esta noticia animó un poco a Abigail. De camino a casa, pensó si compartirla con Garrett. Su relación se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas. Su marido parecía dividido entre la frustración por su lento progreso y la falta de voluntad para admitir que la situación requería una solución a largo plazo en lugar de un arreglo rápido. En casa, Abigail se llevó una sorpresa. En la mesa de la cocina había un jarrón con flores silvestres y una caja de bombones, su favorito, de caramelo salado. Una nota, escrita con la conocida letra de Miles, decía: «Felicidades por tus 3 meses de recuperación. Sigue así. Todos estamos orgullosos de ti». Abigail sonrió. Pequeños gestos de atención como este se convirtieron en algo habitual. Cada semana Miles le traía algo nuevo. Una revista con un artículo interesante sobre música, una afición que ella había mencionado de pasada, un té inusual o simplemente una tarjeta divertida para animarla. En esos meses aprendió más sobre su jefe que en todos sus años anteriores de trabajo. Resultó que la imagen de jefe reservado escondía a un hombre con un sutil sentido del humor, amplitud de miras y un genuino interés por la gente. Nunca le hablaba de trabajo, o, mejor dicho, de los aspectos complicados de sus proyectos, para no sobrecargar su cerebro, pero se complacía en compartir con ella anécdotas divertidas de la oficina, manteniéndola al corriente de la vida social de la empresa. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Garrett había vuelto antes de lo habitual. «Hola», dejó el jarrón de flores sobre la mesita. «Hoy llegas temprano». Garrett miró alrededor de la sala de estar, deteniéndose en las flores. Día acortado debido al trabajo técnico en la oficina. Se quitó la chaqueta. ¿Qué son? Flores de Miles. Una pequeña felicitación por los 3 meses de progreso en rehabilitación. Garrett apretó los labios. Es muy amable de su parte. Es agradable ver a algunas personas celebrando tales pequeñas victorias. Había un sarcasmo no disimulado en su voz. Abigail sintió una oleada de irritación en su interior, pero se contuvo. El doctor Frost le recordaba constantemente que las situaciones estresantes ralentizaban la recuperación. «Hoy he tenido una consulta con la doctora Frost», cambió de tema. «Dice que estoy progresando bien, antes de lo previsto». ¿En serio? Garrett parecía interesado. ¿Así que todo este cuento de hadas sobre los 2 años es solo un consuelo? No exactamente. Todavía estoy lejos de recuperarme del todo, pero el proceso va más rápido de lo esperado. Es una gran noticia. Se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. Quizá deberíamos pedirle al doctor Frost que acelere el programa. Si va por delante de lo previsto, ¿por qué no añadir una carga? Abigail suspiró. Otra vez lo mismo. Siempre lo mismo. En cuanto aparecía el más mínimo progreso, Garrett intentaba acelerar el proceso como si se tratara de una autopista y no de la lenta curación de un cerebro dañado. No se puede forzar la regeneración neuronal, Garrett. Esto no es entrenamiento atlético donde más es mejor.
Solo sugiero que seamos proactivos. Bebió un sorbo. Después de todo, tú mismo dices que se están haciendo progresos. Sí, porque estoy siguiendo un programa de rehabilitación adaptado a mi estado. Garrett se encogió de hombros y se sentó en el sofá, encendiendo la televisión. La conversación había terminado, al menos por hoy. Este tipo de diálogos se habían convertido en algo habitual. Garrett estaba en casa cada vez con menos frecuencia y, cuando lo estaba, hablaba sobre todo de trabajo, de sus éxitos y de nuevos clientes. Abigail se dio cuenta de que su marido se alejaba poco a poco, construyendo su propia vida. A veces captaba su mirada escrutadora, como si intentara determinar cuánto quedaba de la antigua Abigail con la que se había casado. Miles, en cambio, aparecía cada vez con más frecuencia. Al principio venía una vez a la semana, normalmente los viernes, con fruta fresca y libros interesantes. Luego, las visitas se hicieron más frecuentes. Se ofrecía a llevarla a una sesión de terapia o a pasar de camino a casa para por ahí. Abigail sabía que su oficina estaba en la otra punta de la ciudad, y esos desvíos no podían ser casuales. Una tarde, cuando Garrett estaba de retiro en Atlanta, Miles la invitó a dar un paseo por el parque. El doctor Frost recomendaba encarecidamente el ejercicio vigoroso al aire libre. Estimulaba la actividad cerebral. ¿Cómo te las arreglas para seguir con todo?, preguntó Abigail mientras paseaban lentamente por el callejón. Quiero decir, estás a cargo de todo un departamento. Delegando, respondió Miles con sencillez. La habilidad más importante de un directivo es saber qué delegar y a quién. Además, no voy a reuniones inútiles, a diferencia de algunos de nuestros colegas. No hago suficiente trabajo, confesó Abigail bruscamente. No necesariamente algoritmos complejos, solo una sensación de ocupación, de utilidad. Miles la miró pensativo. ¿Has pensado alguna vez en dar clases? No ahora, por supuesto, pero sí en el futuro. Tus conocimientos y experiencia podrían ser muy valiosos para los estudiantes. ¿Enseñar? Nunca se le había pasado por la cabeza. No sé si se me da bien explicar. Siempre he sido un hacedor, no un profesor. No lo creo. Miles negó con la cabeza. ¿Recuerdas cuando me explicaste tu último algoritmo? Hiciste comprensible lo que parecía completamente incomprensible. Es un don poco común. Continuaron su conversación, discutiendo posibles escenarios futuros. Por primera vez en mucho tiempo, Abigail sintió que se enfrentaba a nuevas perspectivas, no solo a la triste expectativa de volver a las andadas. Cuando regresó a casa, encontró a Garrett, que no volvería hasta mañana. Estaba sentado en el oscuro salón, mirando al vacío. ¿Ya has vuelto?, Abigail se preguntó. ¿Ha pasado algo? ¿Dónde has estado?, preguntó en lugar de contestar. En el parque, dando un paseo. El doctor Frost me recomendó actividad física. ¿Sola? No, con Miles. Se ofreció a hacerme compañía. Garrett dejó escapar una breve carcajada. Por supuesto, Miles. Siempre Miles. El jefe cariñoso que nunca está demasiado ocupado para una visita. Garrett, ¿qué está pasando? ¿Por qué has vuelto antes? Porque se canceló la reunión, respondió bruscamente. Pero supongo que no debería haber vuelto corriendo a casa. Mi mujer se lo está pasando muy bien sin mí. Abigail sintió que le subía la rabia por dentro. Estaba tan cansada de estos ataques, de sentir constantemente que tenía que poner excusas por su estado. Solo estábamos dando un paseo, dijo, tratando de mantener la calma. Hablábamos de posibles futuros, de enseñar, de nuevos caminos. ¿Nuevos caminos? Garrett se puso de pie. Excelente. Mientras yo trabajo para mantener nuestro estilo de vida, tú y Miles planeáis nuevos caminos profesionales. Quizá ya hayáis hablado también de planes personales. Solo en caso de que resulte ser, ¿no os apoyo lo suficiente? ¿De qué estás hablando?
Miles es solo un amigo que me ayuda a no volverme loca de soledad e inactividad. ¿Un amigo? ¿En serio? Garrett se rió amargamente. Un hombre no dedica tanto tiempo a solo un amigo, especialmente cuando ese amigo es una hermosa mujer que resulta ser su empleada más valiosa. ¿Estás celosa? Abigail no podía creer lo que oía. ¿O simplemente estás enfadada porque alguien me trata como a un ser humano y no como a una máquina rota de hacer dinero? Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta de que había cruzado una línea. La cara de Garrett se contorsionó de rabia. ¿Es eso lo que quieres decir? Soy una basura egoísta entonces, y Miles es un santo que solo quiere ayudar. Qué conveniente, Abigail, qué jodidamente conveniente. Eso no es lo que quise decir. No, eso es exactamente lo que querías decir, levantó la voz. Has cambiado desde el accidente, y no es solo tu cerebro. Te has convertido en una persona diferente, resentida, desconfiada. Me acusas constantemente de no preocuparme lo suficiente, de no ser lo bastante atento. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez me has preguntado cómo me siento? ¿Qué se siente al ver cómo el hombre con el que me casé se convierte en otra persona? Abigail se quedó paralizada, aturdida por sus palabras. No me estoy convirtiendo en otra persona. Sigo siendo yo, solo luchando con los efectos del trauma. No, Abby. Garrett sacudió la cabeza. No es solo la lesión. Me miras diferente ahora, como si fuera un enemigo en lugar de un compañero. Como si te deseara el mal, no el bien. Había algo de verdad en lo que decía y dolía más que una pura mentira. Ella había cambiado su actitud hacia él. Cada día veía más claro que su matrimonio estaba construido sobre arena, sobre su éxito, sobre su dinero, sobre el estilo de vida que podía proporcionarle. Tal vez tengas razón, dijo en voz baja. Quizá he cambiado de verdad. El accidente me hizo reevaluar muchas cosas, incluida nuestra relación. Hubo una fuerte pausa. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Su voz sonaba cansada. Que te casaste con mi carrera, no conmigo, y ahora que esa carrera está en entredicho, no tenemos casi nada de qué hablar. Garrett no lo negó. En lugar de eso, se dejó caer lentamente en la silla y se quedó mirando al suelo durante un buen rato. No eres el único que está reevaluando la vida, ¿sabes? Dijo finalmente. Yo también he pensado en muchas cosas durante estos meses, y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir así. A Abigail le dio un vuelco el corazón. ¿Qué quieres decir? No firmé para esto, Abby, la miró. No firmé para una vida con un hombre que quizá nunca vuelva a ser el que era. No estoy preparada para ser una cuidadora. No estoy preparada para vivir toda mi vida con la mitad de lo que estoy acostumbrada. No estoy discapacitada, Garrett. Me estoy recuperando. Quizás lo estés. Y quizá nunca vuelvas a ser el mismo. Los médicos no dan garantías. Y yo no quiero esperar para averiguarlo. El silencio se hizo en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj. ¿Te vas? Preguntó finalmente Abigail, sorprendida por su propia calma. Sí, asintió. Ya he buscado piso. Mañana recogeré mis cosas. ¿Así de fácil? 3 años de matrimonio y ya está. No es tan fácil, Abby. Se levantó Garrett. No fue una decisión fácil, pero tengo que pensar en mi futuro. Todavía soy joven, tengo toda la vida por delante. No puedo estar atrapado aquí, en este limbo, suspendido. Así es como él veía su matrimonio ahora, como una carga, como un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Muy bien, Abigail asintió. Si es tu decisión, no te frenaré. Garrett parecía sorprendido. Quizá había esperado lágrimas, súplicas, promesas. ¿Así de fácil? ¿Qué esperabas? ¿Que te rogara que te quedaras? ¿Con un hombre que dijiste que nunca sería el mismo? No se le ocurrió ninguna respuesta. Te dejo este piso, dijo tras una pausa. Está casi pagado, solo quedan unos plazos. Te transferiré el dinero a tu cuenta.
No hace falta. La empresa me paga la vivienda como parte del paquete de ayuda. Ah, sí, claro. Una empresa generosa que se preocupa tanto por sus empleados. No contuvo el sarcasmo. O quizá no los empleados, sino un empleado en particular. Abigail ignoró la indirecta. ¿Cuándo te vas? Mañana. Pasaré la noche en el dormitorio de invitados y por la mañana haré las maletas. Ese fue el final de su conversación. Se fueron a sus habitaciones separadas como extraños que casualmente se encontraban bajo el mismo techo. Por la mañana, cuando Abigail se despertó, Garrett ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con una copia de la demanda de divorcio y una breve nota. Firma y envíalo a mi abogado. La dirección está en el sobre. Espero que estés bien. G. Sin disculpas, sin remordimientos. El final de un matrimonio de negocios. Abigail se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando el jardín de primavera. Extrañamente, en lugar de devastación, sintió alivio. Era como si un gran peso que ni siquiera sabía que existía hubiera desaparecido de sus hombros. Sonó el timbre. En el umbral estaba Rachel, su compañera del departamento de marketing. «Disculpa la visita tan repentina», dijo, frotándose nerviosamente la correa del bolso. «Miles me llamó y me dijo que tenías una. Situación complicada. Pensé que te vendría bien un poco de compañía». Abigail sonrió y la invitó a pasar. A Rachel la siguieron otros. Thomas, de tecnología, Jessica, de recursos humanos, e incluso Leonard, el administrador de sistemas, siempre con el ceño fruncido. Trajeron comida, libros, juegos de mesa. Nadie mencionó a Garrett, nadie preguntó qué había pasado. Solo estaban allí para ella, personas que creía que eran solo colegas, pero que resultaron ser verdaderos amigos. Miles fue el último en llegar. No se unió a la algarabía general, sino que se sentó tranquilamente junto a ella en el sofá. ¿Estás bien? Bien, respondió Abigail con sinceridad. Sorprendentemente, me siento aliviada. Miles asintió comprensivo. A veces la pérdida es una liberación, sobre todo cuando pierdes algo que hace tiempo que dejó de darte alegría. No emitió una palabra de juicio a Garrett, no trató de imponer su opinión o consuelo. Simplemente estaba ahí para él, tranquilo, fiable, sin preguntas ni consejos innecesarios. «Gracias», dijo Abigail en voz baja, «por todo esto, por la gente, por el apoyo». «No me des las gracias», sonrió ligeramente. «Solo hice algunas llamadas. Toda esta gente quería venir por sí misma. Te aprecian, Abby. No como genio del algoritmo, sino como persona». En sus ojos se leía algo más que una preocupación amistosa, pero no siguió hablando del tema. No era momento de nuevos comienzos. Abigail necesitaba curar viejas heridas antes de pensar en otra cosa. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Ahora?». Miró a sus amigos reunidos que discutían animadamente sobre algo en la mesa de la cocina. «Ahora sigues recuperándote, día a día, paso a paso, y nosotros estaremos a tu lado, siempre». Y en ese momento, Abigail se dio cuenta de que, a pesar de la marcha de Garrett, no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió confianza en el futuro, no porque supiera cómo sería, sino porque sabía que, pasara lo que pasara, podría afrontarlo. Con la ayuda de estas personas, con la ayuda de Miles, encontraría su camino. Abigail miraba la pantalla del portátil, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El esquema en el que había estado trabajando durante los 2 últimos meses por fin estaba dando resultados consistentes. El nuevo enfoque del análisis de datos, nacido durante las largas horas de rehabilitación, estaba resultando viable. Se permitió un momento de silenciosa celebración antes de coger el teléfono. «Está funcionando», dijo en cuanto Miles contestó a la llamada. «Estoy en un atasco. Llegaré en 20 minutos. No hagas nada sin mí». Había una indisimulada excitación en su voz. Había pasado exactamente 1 año desde el accidente. 1 año de lucha,
de lenta recuperación, de vuelta gradual a una vida plena. Muchas cosas habían cambiado en ese año. Abigail había vendido su piso y el de Garrett y se había comprado una casa pequeña y acogedora con jardín en un barrio tranquilo, un lugar donde se sentía cómoda trabajando y recuperándose. El divorcio fue sorprendentemente sencillo. Garrett no reclamó los bienes adquiridos conjuntamente, al parecer, sintiéndose culpable por haber abandonado a su mujer en un momento difícil, o, lo que es más probable, simplemente quería terminar antes esta etapa de su vida. Los primeros 5 meses tras su marcha fueron los más duros. La rehabilitación fue más lenta de lo que ella hubiera deseado. Había días en los que Abigail se obligaba literalmente a levantarse de la cama y seguir luchando. En momentos así, el apoyo de amigos y compañeros resultó inestimable. Miles aparecía invariablemente los fines de semana, a menudo con libros o ideas para nuevos proyectos. No la presionaba con el trabajo, solo compartía con ella ideas que pudieran interesarle. Poco a poco, estas conversaciones informales se convirtieron en una parte importante de su vida. No se limitaban a temas profesionales, sino que hablaban de libros, películas, música y viajes. Hablaban de su infancia, de sus esperanzas y decepciones. Miles se reveló ante ella como una persona profunda y compleja, con sus propios miedos y sueños. A los 7 meses del accidente, el Dr. Frost observó mejoras significativas en la función cognitiva de Abigail. Podía leer textos complejos, concentrarse en tareas durante horas y procesar grandes cantidades de información. No a su nivel anterior, pero casi. Tu cerebro se está recableando, explicó el médico, formando nuevas conexiones neuronales. Es como un desvío en la carretera. Si el camino principal está dañado, el cerebro hace una nueva ruta. Fue esta metáfora de los desvíos la que dio a Abigail una idea. ¿Y si aplicáramos un principio similar a los algoritmos de análisis de datos? En lugar del enfoque lineal tradicional, utilizar la reordenación dinámica de las vías de procesamiento de la información. Empezó a trabajar en el concepto, primero de forma puramente teórica y luego utilizando modelos sencillos. Miles alentó su entusiasmo, pero insistió en que llevara un ritmo moderado. Tu cerebro aún se está recuperando, le recordó. No hay por qué precipitarse. A los 9 meses, Abigail empezó a trabajar a tiempo parcial para la empresa, tareas analíticas sencillas, asesoramiento a jóvenes profesionales. Nada extenuante, pero lo suficiente para sentirse útil. Y en su tiempo libre, siguió desarrollando su nuevo concepto. Una noche, mientras Miles y ella estaban sentados en el porche de su casa discutiendo los detalles técnicos del algoritmo, tuvieron su primer momento de intimidad. ¿Por qué no me dejaste después del accidente?, preguntó Abigail de repente. Como hizo Garrett, después de todo, yo era un activo de riesgo para la empresa. Miles la miró durante un largo instante como si sopesara la respuesta. Porque nunca te vi solo como un activo, pronunció finalmente. Siempre has sido una persona para mí, todo un mundo en realidad. En el silencio que siguió, ella percibió algo nuevo entre ellos, una especie de atracción que hasta entonces había pasado desapercibida tras el velo de su relación profesional. ¿Cuándo te diste cuenta exactamente?, preguntó en voz baja. El día que me explicaste tu algoritmo de filtrado de datos para el proyecto Síntesis. ¿Te acuerdas? Hace 3 años. Hablabas con tanta pasión, y pensé, aquí está, la mujer más increíble que he conocido. ¿Por qué nunca? Porque estabas casada, respondió simplemente, y yo respeto los límites. Aquella noche todo cambió. Lo que había empezado como una conversación intelectual se convirtió en algo más íntimo. La mano de él encontró la palma de la suya y luego se encontraron abrazados. El beso, tentativo al principio, se volvió apasionado, como si liberara sentimientos que ambos habían estado conteniendo durante demasiado tiempo.
No quiero precipitarme, susurró Miles cuando por fin se separaron. Y yo creo que ya hemos esperado demasiado, respondió Abigail, cogiéndole de la mano y guiándole hacia el interior de la casa. Aquella noche fue el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Estaban juntos con naturalidad y sencillez, sin dudas ni convencionalismos innecesarios. Dos adultos que habían encontrado el uno en el otro no solo una compatibilidad intelectual, sino una profunda conexión emocional. 10 meses después del accidente, el Dr. Frost confirmó oficialmente que Abigail podía volver a trabajar a tiempo completo, aunque le recomendó evitar esfuerzos excesivos. Para entonces, su nuevo concepto de análisis de datos había recibido su primera aplicación práctica en forma de prototipo funcional. «Es asombroso», dijo Miles tras estudiar los resultados de las primeras pruebas. Ha creado un enfoque fundamentalmente nuevo del tratamiento de la información. No es solo una mejora, es una revolución. «Estás exagerando», sonrió Abigail. «En absoluto. Tenemos que enseñárselo al Consejo de Administración, inmediatamente». Y ahora, un año después del accidente, su sistema mostraba resultados consistentes en pruebas completas. Realmente funcionaba, más rápido, más eficiente, con menos energía que los métodos tradicionales. Miles llegó emocionado, inusualmente desaliñado para su habitual serenidad. «Enséñamelo», dijo en lugar de saludar. Abigail mostró los resultados de las pruebas. Miles se quedó mirando los gráficos y las tablas, y su rostro se iluminó poco a poco con una amplia sonrisa. «Irrefutable», exhaló. Esto va a cambiarlo todo». «No exageres», se rió ella. «Es solo un nuevo método de análisis. Un nuevo método que ahorrará miles de millones a las empresas, Abby. ¿Tienes idea del mercado potencial? Farmacéuticas, financieras, agencias gubernamentales, en cualquier lugar donde se necesite procesar grandes cantidades de datos con rapidez». Se acercó y la abrazó con fuerza. Luego la besó, largamente, con toda la pasión de un momento de triunfo. Abigail respondió con el mismo entusiasmo, y pronto estuvieron en el sofá, olvidándose de gráficos y algoritmos. Era en momentos como este cuando ella apreciaba especialmente su relación, una fusión de compañerismo intelectual y profunda pasión física. Más tarde, mientras estaban abrazados, Miles volvió al tema de la presentación. «Debo llamar a Harrison inmediatamente», dijo. James Harrison era el jefe del consejo de administración de la empresa. «Tenemos que organizar una presentación lo antes posible». Los 15 días siguientes transcurrieron en febril preparación. Abigail y Miles trabajaban 12 horas al día, perfeccionando cada detalle, preparando la presentación, anticipando cada posible pregunta y objeción. Hacía tiempo que vivían prácticamente juntos. La mitad de las pertenencias de Miles se habían trasladado a la casa de ella, donde pasaban casi todo su tiempo libre. Una de las escasas noches en que habían terminado una sección especialmente difícil de la presentación, Miles se ofreció a celebrar una pequeña victoria con una copa de vino. «Tengo algo mejor», sonrió Abigail enigmáticamente y sacó una bolsa de malvaviscos y una tableta de chocolate del armario de la cocina. «¿S'mores?», se preguntó Miles. «¿En serio? Incluso tengo un mini quemador». Sacó un pequeño quemador para cocinar. Por supuesto, no es lo mismo que una hoguera en el patio trasero, pero 5 minutos después, estaban sentados con un plato de s'mores improvisados, malvaviscos tostados con chocolate entre 2 galletas y riendo como niños. «No puedo creer que nunca haya probado uno de estos», dijo Miles, chupándose los dedos pegajosos. Abigail se acercó y le quitó una miga de la mejilla. Luego se inclinó lentamente y besó el lugar donde había estado su mano. En lugar de responder, Miles la atrajo hacia sí y pronto se olvidaron por completo de los malvaviscos y el chocolate. El día de la presentación a la junta directiva llegó exactamente 1 año y 1 mes después del accidente. Abigail estaba nerviosa,
aunque intentaba no demostrarlo. Miles y ella llegaron a la sede de la empresa una hora antes de la hora prevista para comprobar el equipo y repasar la presentación una vez más. ¿Nerviosa?, preguntó Miles al ver que revisaba sus notas por tercera vez. Un poco, admitió Abigail. Aún así, primera presentación seria después de todo. Miles se acercó y le cogió las manos. «Estás lista. El sistema funciona a la perfección. La presentación es perfecta, y si algo sale mal, estoy aquí para ti». Ella le apretó las palmas agradecida. Extrañamente, mirándole ahora a los ojos, se sintió tranquila. Pasara lo que pasara hoy, saldrían adelante, juntos. La presentación había sido brillante. La demostración del sistema había impresionado hasta al más escéptico de los miembros del consejo, sobre todo cuando Abigail mostró los resultados de las pruebas comparativas. El nuevo algoritmo procesaba los datos un 70% más rápido y ahorraba un 40% de energía. S.R.A. Tredescu, el jefe del consejo Harrison, se levantó de su asiento. «Señor Calloway, lo que ha presentado hoy va más allá de la mejora convencional. Es un enfoque fundamentalmente nuevo que podría cambiar por completo nuestra posición en el mercado». Los miembros del consejo empezaron a debatir activamente las posibles aplicaciones del sistema. La discusión pronto derivó hacia cuestiones organizativas. «Creemos que este tipo de desarrollo merece la creación de una línea de negocio independiente», dijo Harrison, «con su propio presupuesto personal y una oficina independiente. Señor Calloway, señora Tredescu, nos gustaría que dirigieran conjuntamente esta dirección». Abigail y Miles intercambiaron miradas de sorpresa. «El presupuesto se determinará dentro de una semana», continuó Harrison. «Pero ya puedo adelantarles que será al menos el doble del presupuesto actual del departamento de análisis». Después de la reunión, cuando salían de la sala de conferencias, Miles abrazó con fuerza a Abigail. «Lo hemos conseguido», susurró. «Lo habéis conseguido». «Lo hicimos», corrigió ella. «No podría haberlo hecho sin ti, Miles. Tu apoyo, tu fe en mí». Él no la dejó terminar la frase, besándola suavemente. Allí mismo, en el pasillo de la oficina central, delante de sus atónitos colegas. «¿Oficialmente?», preguntó uno de los empleados que pasaban por allí. «Más que oficial», respondió Miles con una sonrisa sin soltar a Abigail. La semana siguiente pasó volando en un torbellino de acontecimientos. Un comunicado de prensa sobre la creación de la nueva empresa, entrevistas para publicaciones del sector, formación de equipos. Abigail y Miles trabajaban juntos, complementándose. La brillantez técnica de ella combinada con el talento de gestión y la visión de mercado de él. Por la noche volvían a la acogedora casa de Abigail, que se había convertido en su santuario común. Los fines de semana hacían pequeñas excursiones fuera de la ciudad o se quedaban a dormir, disfrutando juntos de los escasos momentos de tranquilidad. Una de esas noches, cenando en un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad, Miles propuso una idea que cambió todos los planes. «Necesitamos inversores externos», dijo. «La empresa ha reservado un presupuesto generoso, pero no es suficiente para un desarrollo realmente a gran escala. ¿Estás pensando en capital riesgo? Incluso más que eso. En socios estratégicos, grandes empresas que no solo puedan invertir, sino también facilitar el acceso a sus mercados». Abigail se lo pensó un momento. «Eso suena lógico, pero ¿cómo les convencemos para que inviertan en algo que aún no ha demostrado ser comercialmente viable?» «Necesitamos una demostración impresionante», se inclinó Miles más cerca, «algo que les haga olvidar los riesgos y pensar solo en las posibilidades». Así nació la idea de una presentación de gala a los inversores potenciales. No una reunión de negocios al uso, sino un auténtico acontecimiento, con una demostración de las capacidades del sistema, ejemplos visuales de su aplicación en diversos sectores y un networking informal.
Miles se encargó de la parte organizativa, mientras que Abigail se centró en la técnica. Decidieron celebrar el acto en el hotel más prestigioso de Nashville, el Hermitage, un edificio histórico donde se han alojado presidentes y famosos. La empresa alquiló todo el centro de conferencias del hotel y varias suites para los invitados más importantes. Abigail también consiguió una suite, por comodidad, teniendo en cuenta que el acto podía prolongarse hasta altas horas de la noche. El día del evento, Abigail se despertó en los brazos de Miles con la sensación de que estaba a punto de ocurrir algo importante. Hace un año había estado en el hospital, sin saber si volvería a la normalidad. Hoy se preparaba para presentar una tecnología revolucionaria a inversores con un capital combinado de miles de millones de dólares. «Buenos días, genio», susurró Miles, besándola ligeramente en el hombro. «Buenos días», se giró ella y le abrazó. «¿Preparada para el gran día?» «Contigo, preparado para todo». Pasaron la mañana repasando la presentación y dándole los últimos retoques. Después de comer, pasaron por casa para hacer las maletas para pasar la noche en el hotel y cambiarse de ropa. Miles se vistió con un inmaculado traje azul marino, mientras que Abigail eligió un elegante vestido verde oscuro que realzaba su figura. «Estás preciosa», dijo Miles, incapaz de apartar los ojos de ella. «No tan guapa como nuestra presentación», bromeó ella, tratando de ocultar su vergüenza. De regreso al hotel, discutieron una vez más el plan del evento. Se suponía que la parte formal empezaría a las 6 de la tarde, pero se esperaba a los invitados a partir de las 5, para socializar de manera informal mientras tomaban un cóctel. «¿Nervioso?», preguntó Miles cuando llegaron al hotel. «Un poco», admitió Abigail, «pero más por la expectación. Hace un año no podría haber imaginado estar aquí haciendo esto, y desde luego no podría haber imaginado estar aquí contigo». Miles apartó los ojos de la carretera por un momento para dedicarle una cálida mirada. «Esto es solo el principio, Abby. Hay mucho más por venir». Aparcó el coche en la entrada del hotel. Un portero con uniforme histórico abrió la puerta del coche. «Bienvenida al Hermitage, señorita», dijo con una leve reverencia. Miles ayudó a Abigail a salir del coche y luego sacó el equipaje del maletero. Entraron en el opulento vestíbulo del hotel, que tenía un aire de elegancia pasada de moda, columnas de mármol, arañas de cristal, muebles antiguos. «Nos han reservado una suite», dijo Miles en voz baja. «Presidencial». La compañía insistió en lo mejor para la estrella principal de la noche. Abigail sacudió la cabeza con una leve sonrisa. «Ahora entiendo por qué insististe en que me trajera esa lencería negra. Siempre pensando en el futuro», le guiñó un ojo. En la recepción les recibió una amable joven. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Reservas a nombre de Calloway y Tredescu, de Quantum Analytics». La chica tecleó algo en el ordenador. «Sí, por supuesto. Suite presidencial en la 9ª planta, como ordenó». Tras completar el papeleo y conseguir las llaves, se dirigieron a los ascensores. El vestíbulo del hotel se iba llenando poco a poco de huéspedes, en su mayoría hombres de negocios con trajes caros. Muchos habían llegado para asistir a una conferencia que se celebraba en otra ala del edificio. «Creo que deberíamos instalarnos primero en la habitación y luego reunirnos con los organizadores abajo», sugirió Miles. «Aún tenemos tiempo antes de que lleguen los primeros invitados». Abigail asintió y entraron juntos en el ascensor. La suite presidencial era más espaciosa que todo su piso. Un lujoso salón con ventanas panorámicas, un dormitorio independiente con una cama enorme, un cuarto de baño de mármol con bañera de hidromasaje, todo de estilo clásico con toques modernos. «¿Crees que si nos quedamos aquí 15 minutos alguien se dará cuenta?», preguntó Miles con una sonrisa socarrona, abrazando a Abigail por detrás y besándole el cuello. «Ni se te ocurra», se soltó ella de su abrazo con una carcajada. «He tardado media hora en maquillarme».
Después de la presentación, entonces, levantó las manos en señal de rendición. Después, sin duda, prometió ella, ajustándole la corbata. Bajaron en ascensor hasta el vestíbulo del hotel. Ya eran las 5 menos cuarto y empezaban a llegar los primeros invitados al evento. Miles condujo a Abigail a la sala de conferencias donde estaba todo preparado para la presentación. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, Abigail podía sentir las miradas de admiración en su rostro. Con su vestido esmeralda, su postura segura y sus ojos brillantes, tenía un aspecto diferente al de hacía un año. Una mujer confusa que luchaba contra los efectos de una lesión en la cabeza. Miles la cogió de la mano con fuerza, guiándola con orgullo entre la multitud. Estaban casi en la entrada de la sala de conferencias cuando Abigail se detuvo de repente. Un hombre vestido con un traje gris estaba de pie junto al mostrador, discutiendo algo con la recepcionista. Miles siguió su mirada y se puso tenso. «Garrett», dijo Abigail en voz baja. Como si sintiera que hablaban de él, Garrett se dio la vuelta. Por un momento, sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Abigail vio cómo su rostro cambiaba de una expresión neutra a la sorpresa, y luego a algo parecido a la conmoción. Estaba claro que Garrett no esperaba ver a su ex mujer aquí, en el hotel más caro de la ciudad, con un vestido elegante, del brazo de Miles Calloway. El tiempo pareció detenerse cuando las miradas de Abigail y Garrett se cruzaron en el amplio vestíbulo del Hotel Hermitage. Un segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad llena de palabras no pronunciadas y recuerdos desbordantes. Garrett levantó la mano vacilante en un medio saludo. Abigail sintió que los dedos de Miles se tensaban en su palma. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió ella con seguridad, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. Encontrarse con su ex marido no le causaba ansiedad ni amargura, solo una leve curiosidad. «Vamos a saludarlo. Sería raro fingir que no nos hemos dado cuenta». Miles asintió y se dirigieron a la recepción. Garrett observó su aproximación con indisimulado asombro. Su mirada se deslizó sobre el elegante vestido de Abigail, su andar seguro, sus dedos entrelazados con los de Miles. «Hola, Garrett», dijo Abigail en voz baja mientras se acercaban. «Abby», tartamudeó él, como si hubiera visto un fantasma. «No esperaba encontrarte aquí». «Lo mismo digo», sonrió ella ligeramente. «¿Has venido a la conferencia de abogados?» «Sí, la convención anual de abogados corporativos de Tennessee». Garrett desvió la mirada hacia Miles. «Calloway». «Nightingale», asintió Miles con educada contención. Hubo una incómoda pausa entre ellos mientras Garrett digería lo que había visto. Su aspecto había cambiado en el año transcurrido desde la última vez que lo habían visto, con un ligero tono grisáceo en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. El traje caro pero conservador, el pelo cuidadosamente peinado, la manicura perfecta. Todo indicaba que era un hombre para quien la apariencia seguía siendo una prioridad. «¿Está aquí por negocios?», preguntó finalmente. «Sí, una presentación para inversores», respondió Miles. «Abigail ha desarrollado un nuevo sistema de análisis de datos, uno revolucionario, diría yo». Garrett dirigió una mirada de sorpresa a su ex mujer. «¿Has vuelto al trabajo? ¿Completamente recuperada?» «Prácticamente», asintió Abigail. «El Dr. Frost dice que mi caso podría incluirse en los libros de texto de neurorehabilitación». Antes de que Garrett pudiera responder, un joven vestido con un estricto traje se acercó a ellos. «Señor Calloway, señorita Tredescu, los organizadores les esperan en la sala de conferencias. Tenemos que comprobar el equipo de presentación». «Enseguida estamos contigo, Jason», asintió Miles, y luego se volvió hacia Abigail. «Adelántate. Voy a tardar un minuto. Tengo que aclarar algo con la dirección del hotel sobre la cena de esta noche». Le apretó la mano suavemente y, lanzando una última mirada discreta a Garrett, se dirigió a la recepción.
Abigail estaba a punto de seguir a Jason cuando Garrett le bloqueó el paso de repente. «Abby, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿A solas?» Dudó. Una parte de ella quería marcharse. ¿Para qué revivir el pasado? Pero otra parte, quizá la más madura, se dio cuenta de que era necesario conversar para cerrar viejas historias. «Un minuto», aceptó y se volvió hacia Jason. «Estaré allí en 5 minutos, ¿de acuerdo?» El joven asintió y se retiró. Garrett señaló una pequeña sala de estar en la esquina del vestíbulo donde podrían hablar en relativa intimidad. Cuando se sentaron en las sillas, se pasó nerviosamente una mano por el pelo, un gesto que Abigail había encontrado entrañable en alguna ocasión. «Estás preciosa», empezó. «No te pareces en nada a la última vez que nos vimos». «El tiempo cura», respondió ella simplemente. «Y no solo el tiempo, por lo que veo». Lanzó una mirada en dirección a Miles, que estaba discutiendo algo con la recepcionista. «¿Estáis juntos?» «Sí». «¿Por cuánto tiempo?» «¿Qué importa, Garrett?» Suspiró y se recostó en su silla. «Probablemente nada, supongo. Es solo que es raro verte con él, especialmente aquí en el Hermitage, en la suite presidencial, por lo que me contó la recepcionista. El mundo es un pañuelo». Se encogió de hombros Abigail, que no estaba dispuesta a poner excusas ni a dar explicaciones sobre su vida. Garrett se quedó callado por un momento. Luego se inclinó más cerca. «Escucha, Abby. Entiendo que las cosas son complicadas entre nosotros no estoy orgulloso de la forma en que actué hace un año. Fue un momento difícil para ambos». «Para mí seguro», comentó con calma. «Con una herida en la cabeza y un marido que huyó porque no se apuntó a una vida con una inválida. Tus palabras, no las mías». Garrett se estremeció como si recibiera una bofetada. «Me equivoqué al decir eso, y me arrepiento todos los días». «¿En serio?» Abigail enarcó una ceja, sorprendida. «De alguna manera creo que solo empezaste a arrepentirte ahora, al verme aquí, en un hotel caro, en una presentación para inversores, otra vez con éxito». Garrett abrió la boca para objetar, pero la cerró, incapaz de encontrar las palabras. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. «¿Qué quieres, Garrett?», preguntó Abigail sin rodeos. Respiró hondo. «Quiero disculparme. De verdad. Me comporté de forma egoísta y cobarde. Te merecías algo mejor». «Sí, lo merecía», aceptó ella sin emoción. «Y creo que podríamos intentarlo de nuevo. Darnos una segunda oportunidad. Quiero decir, éramos una buena pareja, Abby. Nos iba muy bien antes del accidente». Abigail no pudo contener una breve carcajada. «Antes del accidente» son las palabras clave. Cuando ganaba 1 millón al año y mantenía nuestro lujoso estilo de vida, cuando era un activo y no un pasivo. «Eso no es justo», Garrett frunció el ceño. «Yo te quería, no solo tu dinero. Tal vez, pero no lo suficiente como para quedarme cuando las cosas se ponían difíciles». Abigail miró al otro lado del pasillo a Miles, que ya había terminado de hablar con la recepcionista, y, al notar su mirada, sonrió. Aquella sonrisa, llena de calidez y confianza, la calentó por dentro y por fuera. «Sabes, Garrett, te estoy agradecida», dijo de pronto, volviéndose hacia su ex marido. «¿Agradecida?» Él parecía confuso. «Sí, me enseñaste una lección importante. Me enseñaste la diferencia entre una relación basada en el beneficio mutuo y el amor verdadero que perdura». Garrett apretó los labios. «Estás hablando de él, sobre Calloway». «Estoy hablando de mucha gente, sobre los colegas que me visitaron cuando ya te habías mudado, de la empresa que no se deshizo de un empleado temporalmente discapacitado, sino que invirtió en mi recuperación. Y sí, de Miles, que me veía como una persona, no como una fuente de ingresos». «Pero no fue por caridad por lo que la empresa te apoyó», objetó Garrett. «Contaban con rentabilizar la inversión, y al parecer lo consiguieron».
Por supuesto, asintió Abigail. Pero creyeron en mi potencial cuando el resultado era incierto. Asumieron riesgos, y tú elegiste no correr riesgos. Garrett se ajustó nerviosamente la corbata. Mira, Abby, entiendo que estés enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero la gente cambia, se da cuenta de sus errores. Me he dado cuenta. Y ahora solo pido una oportunidad para hacer las cosas bien. Extendió la mano y trató de cubrir su palma con la suya, pero Abigail se apartó suavemente. No se trata de ira, Garrett. No me he enfadado contigo en mucho tiempo. Y ni siquiera se trata de Miles, aunque le quiero. Se trata del hecho de que ya no soy la mujer que fue tu esposa. ¿Qué quieres decir? El accidente me cambió. No solo mi cerebro, sino mi percepción del mundo. Me di cuenta de lo que es verdaderamente importante. Aprendí a apreciar la sinceridad, la lealtad, el apoyo, y dejé de perseguir el éxito y el estatus externos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Cuando te fuiste, pensé que era el fin, que lo había perdido todo, mi salud, mi carrera, mi matrimonio. Pero en realidad fue el principio, el comienzo de una vida real basada en valores verdaderos. Garrett la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al arrepentimiento, real, no fingido. Sí que te quería, Abby, dijo en voz baja, solo asustado. Asustado por la responsabilidad, la incertidumbre, la posibilidad de que todo cambiara para siempre. Lo sé, respondió ella en voz baja. Y no te culpo por tener miedo. Todos tenemos miedo de algo. Pero nuestros miedos no nos definen nuestras acciones frente a esos miedos. Al otro lado del pasillo, Miles se dirigía hacia ellos. Garrett notó su acercamiento y se tensó. ¿Así que esta es la respuesta final? ¿No tenemos ninguna posibilidad? Abigail negó con la cabeza. No, Garrett, pero deseo que encuentres a alguien a quien ames de verdad, no por su estatus ni por su dinero, sino simplemente por lo que es, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Ella se levantó de su silla y Garrett la siguió, claramente sin saber qué más decir. Bueno, gracias por su honestidad, dijo finalmente, y felicidades por tu éxito, te lo mereces. Gracias, respondió Abigail con sinceridad. Miles se acercó a ellos. Su rostro permanecía neutral, pero sus ojos escudriñaban la situación. ¿Va todo bien?, preguntó acercándose a Abigail. Por supuesto, le cogió la mano. Estábamos cerrando un viejo capítulo. Garrett observó su interacción con una expresión ilegible en su rostro. Deberíamos irnos, dijo Miles en voz baja. Los organizadores están esperando. Por supuesto, asintió Abigail, luego se volvió hacia su ex marido. Adiós, Garrett. Buena suerte. Exprimió una sonrisa que no le llegó a los ojos. A ti también, Abby. Cuando se hubieron alejado una buena distancia, Miles preguntó en voz baja, ¿de qué quería hablar? Me ofreció volver a empezar, respondió ella simplemente. Miles se detuvo y se volvió hacia ella, escrutando su rostro en busca de signos de duda o confusión. ¿Y qué le dijiste? En lugar de responder, Abigail se puso de puntillas y le besó suavemente. Dije que he aprendido a distinguir el valor real del falso y que he encontrado lo que de verdad importa. Miles la rodeó con los brazos, sin importarle que estuvieran en medio del vestíbulo del hotel. Tenemos que actuar con brillantez, susurró, para que por fin se dé cuenta de lo que ha perdido. Abigail se rió. Créeme, ya se ha dado cuenta, pero aún así actuaremos brillantemente, no por él, sino por nosotros, por el bien de nuestro futuro. Se dirigieron a la sala de conferencias donde les esperaban los inversores. Abigail se sentía inusualmente ligera, como si la última piedra hubiera caído de su alma. Conocer a Garrett, en lugar de desencadenar recuerdos dolorosos, le había aportado una liberación definitiva y confianza en su elección.
Frente a las puertas de la sala de conferencias, Miles la abrazó un momento. «Sabes, esta mañana, cuando nos estábamos preparando, quería hacer esto después de la presentación, pero ahora me parece el momento perfecto». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de la chaqueta y Abigail se quedó sin aliento. «No voy a arrodillarme porque no quiera montar una escena antes de una reunión importante», dijo con una leve sonrisa. «Pero la pregunta sigue siendo la misma. Abigail Tredescu, ¿quieres casarte conmigo?» Abrió la caja y un modesto pero elegante diamante en un sencillo engaste de platino brilló sobre el cojín de terciopelo. En algún lugar de su mente, Abigail había esperado que este momento evocara vacilación, duda, los fantasmas de un matrimonio pasado. Pero no ocurrió nada de eso. En su lugar, sintió una certeza absoluta, una alegría tranquila y una sensación de acierto en lo que estaba sucediendo. «Sí», respondió simplemente, «con mucho gusto». Miles deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto, como si hubiera sido creado especialmente para ella. «Ahora podemos ir a salvar el mundo», sonrió, señalando con la cabeza las puertas de la sala de conferencias. «O al menos hacerlo un poco más eficiente», rió Abigail. Entraron en la sala cogidos de la mano, no solo colegas, no solo una pareja, sino verdaderos socios que habían pasado por la adversidad y se habían hecho más fuertes juntos. Abigail captó su reflejo en la superficie espejada de la puerta, una mujer segura de sí misma, de mirada clara y sonrisa fácil. Una mujer que había perdido mucho, pero que había encontrado algo que no tenía precio, su verdadero yo y un hombre capaz de apreciarlo. Hace un año, tumbada en una habitación de hospital, no podía imaginar que el accidente que parecía el final de todo sería en realidad el principio de una versión mejor de su vida. Una vida en la que el éxito no se mide por las cifras de su cuenta bancaria, sino por la profundidad de sus relaciones y su compromiso con sus principios. La sala estaba llena de gente con trajes caros, representantes de importantes empresas y fundaciones. Habían venido a ver una tecnología revolucionaria, pero verían algo más que eso. Una historia de renacimiento, el poder del espíritu humano y el verdadero valor de apoyar y creer en los que amas. ¿Preparados?, preguntó Miles en voz baja mientras les presentaban al público. «Tan preparada como nunca lo estaré», respondió Abigail mientras subía al escenario hacia su nuevo futuro.